Iniciaremos con lo que es el acero. El acero es un material indispensable en nuestro día a día, ya que se trata de un material que se encuentra en casi todos los elementos que manejamos y visualizamos en nuestro entorno, desde automóviles hasta las latas de comida, incluso cuando pasamos por edificios o entramos en almacenes. El acero es un metal que se obtiene mediante la aleación, que es una mezcla de uno o más elementos, que en este caso es de hierro y carbono, siempre que el porcentaje de carbono varíe entre el 0.035 y el 2.14%. A menudo suelen incluirse en la aleación otros materiales como el cromo, que nos ayuda a mejorar la presentación, el níquel para cubrir la chapa o el manganeso, que nos ayuda para protegerlo de la oxidación. Todo esto con el fin de brindar al material ciertas propiedades en especial, y todos estos son llamados aceros aliados. Continuamos con el hierro. Vamos a hablar sobre su extracción, ya que recordemos que es uno de los dos elementos con el cual se elabora el acero. La explotación del mineral se realiza con el método de minado a cielo abierto. Para desprender el mineral es necesario primeramente barrenar en los puntos seleccionados para colocar los explosivos y posteriormente realizar el tumbe por medio de voladuras. El rezagado se efectúa por medio de trascabos. El llenado de camiones se hace por medio de palas mecánicas y los camiones transportan el mineral a la planta de trituración en donde a roca obtenida se tritura completamente para poder extraer de ella el material que contiene el metal. Y del lado derecho podemos ver dos imágenes, en donde la primera nos enseña el cómo se mira una mina de cielo abierto. Incluso podemos ver cómo esta tiene como escalones, esto debido a los explosivos que utilizan para realizar el tumbe para poder barrer o tumbar ciertas zonas en donde creen que está el material que obtiene el mineral o el metal. Y la segunda imagen es una imagen del cómo es que se ve el hierro, ¿no? Continuamos. Dice, para obtener el hierro de la minería, tanto si se trata de una mina subterránea o de una mina a cielo abierto, el primer paso será hacer explotar la roca, por ejemplo usando dinamita. El segundo, el material que se ha soltado gracias a la explosión se carga en camiones. Todos los pasos que siguen tienen como objetivo reparar la parte del mineral que tiene hierro, que es la mena, de la tierra y rocas otras impurezas, que es la ganga. Para ello debemos realizar las siguientes operaciones. Una vez realizado el primer y el segundo paso, el primer paso siendo realizar la explosión con dinamita, y el segundo paso es cargar todo lo que se soltó en los camiones. Y después de esto se realiza el tercer paso, que nos dice que todos los camiones se hacen pasar por arcos detectores de metal, y de esta forma descartamos aquellos que no tienen metal, los cuales directamente son eliminados. Una vez que los camiones ya estén cargados, estos mismos por medio de, aquí nos dice que unos detectores de metal, separan o atraen todas las piedras que contengan este metal, y las que se quedan abajo o sueltas, por así decirlo, las eliminan. Después de esto, los camiones que tienen metal son llevados a la planta de tratamiento, en los que se realizan los siguientes pasos, que sería: primero se trituran las rocas para facilitar la separación de la mena y la ganga. Recordemos que en la ganga es todo lo que nos sirve, todo esto que no tiene el metal, y la mena vendría siendo el metal. Finalmente se puede eliminar parte de las impurezas mediante imanes o mediante flotación. Se aprovecha que el hierro pesa
más que las rocas, o pueden emplearse detergentes que se pegan al hierro y lo hacen flotar. Todo esto para eliminar las impurezas y tener una pureza más productiva o eficiente de este metal. Son todos estos pasos con los que se puede conseguir el hierro con una pureza aproximadamente del 70%, que es lo que yo les mencionaba, que este proceso se realiza para eliminar las impurezas y poder tener un hierro con una pureza muchísimo más alta, en este caso el 70%. Y continuamos la extracción del carbono, que hablaremos también de este elemento porque es uno de los dos que forman parte de esta aleación con la cual se obtiene el acero. Entonces hablaremos de ella, la cual nos dice que se lleva a cabo con dos tipos de minas, que es la subterránea y la de cielo abierto. Hasta el siglo XIX, la minería del carbón era extremadamente difícil y la mayoría de las minas por aquella época eran subterráneas y se excavaban largos túneles por los que los mineros extraían las rocas que se traían a la superficie mediante cintas transportadoras o carritos. Según los mineros, iban picando las rocas con palas y se drenaba el agua de los túneles mediante caballos, cadenas o cubos. Después de esto se limpiaba con agua mezclada con partículas de magnetita y la mezcla provocaba que los elementos se separaran de forma natural. Y aquí tenemos una imagen de cómo luce el carbono y la segunda imagen es del cómo lo podemos encontrar en la tabla periódica. Continuamos con la extracción del carbono, pero ahora enfocándonos en la extracción subterránea. Existen dos métodos principales dentro de la extracción subterránea, que es la extracción mediante pilares y la extracción mediante portajos largos. En la extracción mediante pilares, los depósitos de carbón se extraen cuando una red de salas en la venta de carbón y dejando pilares de carbón para sujetar el techo de la mina. Estos pilares pueden suponer hasta el 40% del total del carbón de la veta, aunque este carbón puede, en algunas ocasiones, extraerse de una etapa posterior. Todo esto se consigue mediante lo que se conoce como trabajo explotado de retirada, en el que el carbón se extrae de los pilares al retirarse de trabajadores. En ese momento se permite que el techo caiga y se abandona la explotación. La extracción por los tajos largos supone la extracción completa del carbón de una sección de la veta o cara utilizando rafadoras cargadoras mecánicas. Del lado derecho podemos ver una imagen en donde se nos explica de una manera un poco más animada el cómo es que se maneja o se ve una extracción subterránea de carbono, en donde podemos ver que en el último túnel, por así decirlo, podemos ver cómo los mineros están escarbando, ahora sí que con pico y pala, para picar la roca y esta subirla a los carritos para después ser elevada y sacada hacia la superficie para poderla separar y procesar. Y en el segundo túnel podemos ver cómo incluso está una de las máquinas realizando una excavación para que como para abrir camino para que después los mineros suban y piquen la piedra y puedan sacar este mineral. Y continuamos con la extracción de superficie, que seguimos con la extracción de carbono. Esta extracción también se les conoce como a cielo abierto y resulta rentable cuando la veta de carbón está cerca de la superficie. Este método puede recuperar una mayor proporción del yacimiento del carbón que la extracción subterránea, ya que se trabaja en todas las vetas del carbón, llevándose a recuperar el 90% o más del carbón. Las explotaciones a cielo abierto grandes pueden cubrir una zona de muchos kilómetros cuadrados y utilizan piezas de maquinarias muy grandes, incluyendo
dragas excavadoras, que éstas retiran el material sobrante, también excavadoras, camiones de gran tonelaje para el transporte de material sobrante y carbón, y las excavadoras de cuba y cintas transportadoras. El material superior del suelo y la roca se rompe primero con explosivos y después se retira con dragas excavadoras o mediante excavadoras y camiones, y una vez expuesta la veta de carbón se perfora, se fractura y se extrae de forma sistemática en tiras. El carbón se carga en grandes camiones o cintas transportadoras para su transporte a la planta de preparación de carbón o directamente en el lugar en donde se va a utilizar. Incluso aquí podemos ver el cómo luce una mina a cielo abierto, y aquí podemos ver las excavadoras con las que se trabaja dentro de esta mina. Una vez dicho todo esto, es importante saber que el acero se puede reciclar, pues su ciclo de vida es ilimitado y no pierde sus propiedades elementales. Esto significa que es sustentable y esto lo convierte en uno de los componentes más reciclados en el mundo, estimándose que un 40% de toda la producción mundial de acero proviene de la chatarra. Y gracias a la producción de acero en México, varias industrias como la automotriz, la aeroespacial, la construcción, la química y hasta alimenticia siguen creciendo, generando día a día trabajo al exportar sus productos o fabricar maquinaria para la industria local o mundial, ¿no? Existen dos formas diferentes de hacer el acero, cada una con diferentes materiales o diferentes tecnologías. Una de ellas es utilizando un horno de oxígeno básico, que en sus siglas en inglés sería BOF, y el siguiente sería utilizando un horno de arco eléctrico. Mismos que más adelante mis compañeros les van a explicar tanto sus beneficios, tanto sus procesos y también sus desventajas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Josué Domínguez y yo les voy a hablar acerca de los hornos de oxígenos básico, que es el POF. Pues este es un dispositivo que se utiliza para fundir metales, como el hierro, la chatarra, para producir acero de manera industrial. Y este es el horno más utilizado en la industria siderúrgica. Este horno vino a revolucionar el proceso de fabricación del acero, ya que fue el que permitió el uso de la chatarra fría para el proceso de fundido y acelerar el tiempo de manera muy sustancial, ya que este tipo de horno es capaz de producir 300 toneladas de acero en 45 minutos. Esto le permite obtener acero de baja aleación, bajo carbón y bajas impurezas. A continuación, como se aprecia aquí en la imagen, podemos ver las diferentes partes que componen un horno de tipo BOF, que tiene una lanza de oxígeno, tiene un convertidor, y que obviamente se puede mover en una posición donde puedes cargar el material. El horno de oxígeno BOF, pues generalmente conocido por sus iniciales en inglés, que significan Basic Oxygen Furnace o horno de oxígeno básico. Logran la refinación del radio empleando la misma idea de Bessemer para eliminar las impurezas y el exceso de carbono por oxidación, además de aprovechar el calor de la oxidación como fuente de energía para la fusión. La carga del horno está constituida por 75% de rabio procedente del alto horno y el resto es chatarra y cal. El cal pues se utiliza para lograr separar la escoria del acero fundido. La temperatura de operación de este tipo de hornos es de 1650 grados centígrados y pues es considerado uno de los sistemas más eficientes para producir acero de alta calidad. A continuación pues enumero las partes básicas del horno, como son una cámara de acero, y esta lleva un recubrimiento con un material refractario, a modo de que el calor no se escape del horno, ¿no?
y estaba montada sobre unas chumaceras que le permiten girarse, que le permiten moverse hacia un lado, pues para así vaciar lo que es el metal fundido, ¿no? Aquí tiene una bóveda, que es una tapa fabricada de grueso metal, que permite cerrar herméticamente la cuba y así como permitir la carga de la chatarra y materiales de fundición necesarios. Cuenta con orificios que permiten la entrada de la lanza de oxígeno, así como la descarga de los vapores y gases no necesarios para el proceso. Además, pues tiene un sistema de movimiento, ya sea mecánico o hidráulico. Y otra parte que es muy importante es la lanza de oxígeno. Y pues como su nombre lo indica, es un tubo refrigerado por agua que se introduce en el horno y conduce oxígeno puro a la mezcla de chatarra y fundentes, con lo que se logra que se oxiden más rápido las impurezas y así de esta manera aumente la temperatura del proceso fundido, lo que reduce el tiempo de fundido del material. A continuación se muestra las diferentes partes de una acería y como podemos observar, pues está dividida en secciones que se desarrollan en cada una de ellas. Por ejemplo, los convertidores, la nave de carga, la nave de colado y las instalaciones auxiliares. Ahí podemos observar una tolva, que es por donde se introduce el material. Y, por ejemplo, de ahí se observa una grúa donde se mete el scrap o todo el metal que se quiere fundir para así obtener el metal, el acero. Y como se puede observar, va por medio de una grúa. Y también si nos fijamos en la imagen, se ve como el horno tiene la manera de moverse en diferentes posiciones para así separar, ¿no?, el horno de los residuos que no. ¿Cuál es el proceso de utilización de este tipo de horno? Muy bien, pues el convertidor BOF se inclina hacia un lado y recibe una carga de 80 toneladas de scrap. Esto dependiendo del horno, ¿no? Puede diferir. Chatarra, scrap y arrabio en estado líquido, que es proveniente de un torpedo. En la operación, una lanza de oxígeno sopla al interior del arrabio líquido con una presión de entre 8 y 12 bares. La inyección del oxígeno provoca una fuerte reacción que libera una gran cantidad de calor que es capaz de fundir la mayor parte de las impurezas y que son agrupadas en forma de escoria por la adición de óxido de calcio. El oxígeno proveniente de la lanza extrae del arrabio grandes cantidades de carbono, teniendo formado como residuo el carbono y el CO2, ¿no?, que sale por la parte superior del convertidor. Normalmente hay por ahí unas chimeneas donde todos esos humos salen, ¿no? Dentro de la carga de agregados se adicionan elementos de aleación y agentes desoxidantes que eviten la formación de porosidad en procesos subsecuentes. El siguiente paso es hacer que la cuba o el horno se incline para ser vaciado a través de una cuchara del convertidor, ¿no? Entonces, al inclinarse vamos a vaciar el acero y posteriormente hay que vaciar la escoria que quedó de la formación de este acero. Y a continuación se presenta una imagen de cómo va fluyendo el proceso de un horno BOF. Primeramente, como observamos, en el número 1 es la alimentación. Se aprecia como una grúa añade el arrabio y ya en el horno ya está lo que es el scrap, y todos los metales que se quieren fundir, y se ve el convertidor, ¿no? En la segunda imagen, con el número 2, que es la parte de inyección, va a haber un contenedor con agregados y aunado con una unidad de extracción para que los vapores que se generen salgan por ahí, ¿no? No se contengan, ¿no?
Y también, pues una parte muy importante que se puede observar es la lanza de oxígeno, que es la que se utiliza para alcanzar las grandes temperaturas, ¿no? Aunado a eso también, por la parte baja, se observa el soplado interno de gases inertes. También este es un tipo de horno donde se le inyecta oxígeno por arriba y por abajo. Hay diferentes tipos, ¿no? Hay unos que son cerrados por abajo y solo por arriba está la lanza de inyección. En este caso, en el de la imagen, podemos ver que tiene estas dos capacidades, una lanza por arriba y por abajo también se le pueden inyectar gases o oxígeno, ¿no? En la imagen número 3 vemos cómo es el vaciado del acero, cómo se pone ahí, vemos cómo la cuba del horno, el horno se gira y por un lado sale el acero, y en la imagen número 4 vemos cómo lo restante, que sería la escoria, se vacía a otro contenedor. Estos son algunos datos del proceso del horno BOF. La temperatura de operación del horno es superior a los 1650 grados centígrados y es el considerado más eficiente para producir el acero de alta calidad. Voy a ir un poquito rápido. La razón de la inyección del oxígeno es que este actúa como un agente oxidante, ya que al entrar en contacto con la carga se combina químicamente con los elementos de la misma, eliminando en gran parte el contenido de impurezas tales como carbón, fósforo, azufre, silicio, etc. El gas monóxido formado es reunido por una chimenea, que es como les comentaba, que se encuentra sobre la boca del convertidor y conducido a un depurador de gases, donde es llevado ya limpio a la atmósfera. En las acereras ya tienen convertidores especiales donde estos gases que se producen son procesados de manera de que tengan un bajo impacto en el medio ambiente. Entonces esto es muy importante, ¿no? El acero procesado en el convertidor se vacía en una olla en la que se le adicionan las ferroaleaciones necesarias según el tipo de acero a obtener. Y estos serían solo algunos puntos, ¿no? A continuación, les presento las ventajas y desventajas de los hornos BOF, ¿no? En las ventajas, por un lado, tenemos que es un proceso más barato porque consume menos energía. Además de que produce más acero respecto al factor cantidad-tiempo. Existen otros tipos de métodos, pero probablemente estos lleven más tiempo y sean menos cantidad. Como desventajas, pues tenemos la emisión de gases contaminantes. Sin embargo, actualmente pues ya se cuentan con sistemas de purificación, ¿no? Donde estos gases son tratados para que sea menor el impacto ambiental. Al inyectar oxígeno durante el proceso se producen impurezas en el acero de oxidación. Eso es otra desventaja, ¿no? Otra cosa es que no se pueden agregar aleantes durante la etapa de aceración, ¿no? Comúnmente cuando se hace este proceso, no se le puede agregar aleaciones al acero para hacerlo, por ejemplo, más maleable, más flexible, más duro. Entonces eso ya sería en otro postproceso, ¿no? Y eso sería todo concerniente a los hornos BOF. Y a continuación quiero mostrar un video de cómo son los hornos BOF reales. Entonces vamos a verlo. Como podemos observar, pues ahí está se le está introduciendo el material al horno. Ese es el radio que se introduce ahí al horno. Ya en el horno previamente ya estaban el scrap y los metales que requieren fundir. Igual se le pueden ir introduciendo como vemos ahí.
Ahí lo que se observa es la lanza de oxígeno. Y gracias a esto se alcanzan altas temperaturas. Ahí lo más seguro es que él añade otras sustancias como la cal para separar el, el- del acero, separar los contaminantes. Y ese es el proceso. Ya posteriormente se inclina para lograr sacar el acero por un lado y ahí observamos, ¿no? Cómo el acero es llevado hacia otro lugar. Y posteriormente pues se tiene que sacar el scrap que se generó. Y pues esto sería todo por mi parte en cuanto a los hornos BOF. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. El día de hoy veremos lo que es la unidad 1 de proceso de obtención de hierro y el acero, de la materia de procesos de fabricación, y veremos una investigación sobre el proceso de tecnologías para obtener el acero de la carrera de Ingeniería Industrial, impartida por el maestro ahí Raúl Rivera Gaitán. El equipo está formado por Fuentes Hernández César Armando, Rodríguez Castro Wendy Cristal, Reyes Esteban Carlos Miguel, su servidor Juan Carlos Esquivel, Luque Díaz Carlos Enrique, Domínguez García Josué. Los procesos de tecnologías para obtener el acero, ya sea por hornos de Bosch, eléctricos, convertidores Benson o Thomas. Prácticamente pues el acero lo podemos encontrar en cualquier parte, ¿no? Donde voltemos, ahí está. Se utiliza en la vida diaria para construir casas, en carros, alcantarillas, muebles, sí, básicamente todas partes, ¿no? Pero muchas de las veces no sabemos de dónde proviene o cómo se realiza la extracción de ese material. Sí, aquí veremos un poquito lo que viene siendo sus métodos, ¿no? Veremos los métodos para obtener el acero. Sí, yo les voy a hablar de lo que vienen siendo los hornos eléctricos. Vamos brincando toda esta parte. Sí, lo que vienen siendo los hornos de arco eléctrico. Las características principales de los hornos de arco eléctrico es fundir las cargas metálicas, ya lo que sea chatarra, HBI o viguetas de aravio y fundentes, a través del paso de una corriente eléctrica introducida por electrodos de grafito. Los hornos de arco eléctrico actúan como una especie de término medio, ya que se utiliza electricidad y opcionalmente combustibles sólidos como fuentes de calor. Pueden procesar tanto chatarra como el mineral del hierro para fabricar acero. El horno eléctrico no es un proceso continuo y en cada ciclo de operación se le llama colada e inicia la carga de la chatarra y termina el vaciado del acero líquido producido en la olla de vaciado. El tiempo total de carga y descarga hasta justo antes de cargar el siguiente se le llama tiempo de colado, tap, top, tap. Sí. Las características principales de este tipo de horno es que es de poca capacidad. Son hornos relativamente pequeños. Son poco lentos para el proceso de fabricación, pero permiten fabricar aceros de alta especificación y de necesidades especiales tales como acero inoxidable, acero aliado, duplex y etcétera, entre los más conocidos. Un horno de arco eléctrico está formado básicamente de tres partes principales, ¿no? Contiene más, pero estas son las indicadoras más fuertes, que es la cuba o el depósito, que es la parte inferior que vemos aquí, con medio huevo. Es un recipiente cilíndrico de chapa de metal de 15 a 20 milímetros de espesor. Está forrado por material refractario refrigerado por agua, donde se deposita la chatarra para su fundición. Está montada una estructura de fácil oscilación de depósito para su vaciado. Uno de los puntos importantes aquí vemos un pistón. Este pistón actúa para mover la olla, ¿sí? Para así ponerla de lado, más que nada, ¿no?
La bóveda es una tapa fácil de deslizar, hecha de material también reforrado de material refractario, que permite su movimiento para desplazar la carga de la chatarra a la cuba, que es la parte de aquí arriba, la bóveda, y esta viene siendo la tapa que se puede mover, ¿no? Lo que va a pasar es que esta tapa se va a abrir para empezar a introducir la chatarra. Así. Tiene orificios para que ellos puedan introducirse los electrodos de grafito. Además cuenta con orificios para la extracción de gases que pueden contaminar la fundición. ¿Por qué lo contaminan? Porque se quedan ahí atorados y se empiezan a precipitar, ¿no? Vuelven a caer otra vez. Electrodos. Es un sistema eléctrico que está formado por transformadores capaces de variar la intensidad y el voltaje necesarios para que se produzca el arco eléctrico. El proceso de fundido, va por así como por uno o tres electrodos formados de barras o brazos de acero enfriados por agua y recubiertos por una capa de grafito como material de sacrificio. Y es un buen conductor eléctrico. Dicho material de grafito está formado en bloques con rosca para permitir su cambio de desgaste. Como sabemos, igual, ¿no? Al estar con temperatura va a sufrir desgaste, y va a perder sus propiedades, ¿no? Por lo cual debe ser de fácil extracción. Entonces, aquí en esta parte podemos ver básicamente lo que viene siendo un horno eléctrico a grosso modo, ¿no? Y vamos a ver un poquito más del proceso. En este proceso se fabrica solo a partir de acero viejo, chatarra, como mucho le decimos, ¿no? Los residuos de metal se colocan en contenedores el cual pueden realizar un precalentado. Después serán llevados al horno de arco eléctrico donde dejará caer la chatarra, ¿no? O sea, no se mete directamente frío, sino simplemente ya se mete con una temperatura un poco alta para facilitar la fundición dentro del horno, ¿no? Una vez cargado el horno con la chatarra de metal, se colocan unos electrodos que serán alimentados de electricidad por por el horno del arco, que permitirá triturar el material empezando por la parte superior. Voltajes inferiores son seleccionados para que en esta primera parte de la operación se proteja el techo y las paredes del calor excesivo de daños eléctricos del arco eléctrico. ¿Por qué? Al meterle una alta temperatura a estos hornos, si no se le hace un precalentado, los puede fracturar. Además, cuando se empieza a calentar el metal, lo que esto hace, si lo hemos visto, sobre todo en las prácticas que hicimos, se le empieza a poner un color negro, que es un tostado. Eso te va a proteger del contacto directo con el calor, ¿no? Una vez que los electrodos han llegado a gran fusión en la base del horno y los arcos están protegidos por la chatarra de metal, el voltaje puede ser aumentado. Esto permite que se funda con mayor rapidez el metal. Digamos que ya una vez que alcanzó su precalentado, entonces ahí el aumento de la temperatura empieza a ser más rápido, ¿no? Para empezar a fundir el metal. En esta etapa sucede la formación de escoria, que flota en la superficie del acero fundido, y esta escoria por lo general consiste en metales óxidos y ayudarán a quitar las impurezas del metal. ¿Sí? Es como cuando empezamos a hervir algo, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el caldo, vemos que se empieza a juntar todo lo sucio, ¿no? Que es lo que después vamos retirando también. Una vez, una vez que la temperatura y la química son correctas, el acero se extrae con un caso precalentado a través de la inclinación del horno, que es lo que les comentaba acá, que precisamente para este pistón es para eso, ¿no? Para elevar la olla y hacer una inclinación. Para un tipo de acero especial, incluyendo el acero inoxidable, las escorias se vierten en el contenedor, así como para tratar el horno, recuperes los valiosos elementos de la aleación. Tratemos de recordar que todo tenemos o intentamos recuperar, ¿no? O aprovechar al 100%. Un dato importante es que estos hornos pueden tener 270 toneladas de material fundido para obtener 115 toneladas, para lo cual se requieren aproximadamente 3 horas de trabajo o de calentamiento y 50.000 watts de potencia para su trabajo. Aquí vemos otra vez el horno, ya un poquito más a detalle. Si vemos esta parte de la escoria que es introducida para empezar a hacer la fundición, esta parte son los electrodos que se van introduciendo y calentando el material, ¿no? Como vamos a retomar, son eléctricos, por eso es que hacemos hincapié a los electrodos de carbono,
Por lo regular son tres. Este es el arco que se genera con el electrodo para el calentamiento. Este es el recipiente del horno, la cuba, ¿sí? En esta parte tenemos el recipiente para la escoria. Acuérdense que eso es la suciedad, por así decirlo, del horno, ¿no? Lo que hace es que este es otro tipo de horno, pero lo que hacemos es que puede estarse ladeando y por aquí va saliendo la escoria. Y tenemos también lo que es el scrap y aravio, ¿no? Para empezar a hacer la mezcla. Tenemos nuestra extracción de aire, ¿sí? Por base de filtros, aparte de que hay que evitar la contaminación, evita también que nuestro metal se contamine de los mismos aires pesados, ¿no? Ya una vez que se encuentra el acero fundido, tenemos el recipiente del acero, que igual, por lo mismo, por hacer un movimiento oscilatorio, se puede obtener y podemos ya empezar llenar el recipiente y pasar al siguiente proceso. De mi parte es todo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Me presento, soy César Armando Fuentes, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, modalidad semipresencial en la carrera Ingeniería Industrial. Para la materia de procesos de fabricación, voy a hablarles un poco de lo que es el convertidor Bessemer. Esto es un horno que se diseñó para lo que es la producción de hierro, y básicamente voy a dar los preámbulos de todo lo que se necesita, de qué está constituido y desde cuándo fue inventado. Bien. Un horno, un convertidor Bessemer es un horno en forma de pera. Fue inventado en 1856 por Henry Bessemer y utilizado en la producción industrial de acero para reducir el exceso de carbono presente en el hierro. Esto se da, se venía dando lo que era un exceso de hierro al producir lo que es un exceso de carbono, al producir el hierro. Y lo que hacía era que de alguna manera formaba mucha escoria, mucho producto que se desechaba. Entonces, tras este problema que se estuvo teniendo, inventor Henry Bessemer interactúa con las máquinas y diseña lo que es el convertidor o horno Bessemer. Este es el primer horno o el primer convertidor utilizado para la producción de hierro a gran escala. ¿Okay? El convertidor Bessemer es un convertidor capaz de transformar hierro fundido líquido en acero. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de convertidor o este tipo de horno es capaz de transformar lo que es el hierro, derretir el hierro y realizar lo que es el acero. Muchas de las veces el hierro es fundido y hecho líquido, o de alguna manera derretido para realizar lo que es el proceso de acero y crear lo que son los lingotes de acero. Como lo comentamos en el punto anterior, fue el primer horno para permitir la producción de acero. Esto en una sola fase de procesamiento, ya que anteriores procesos que se llevaban a cabo pues eran un poquito rudimentarios, y en el proceso de fabricar lo que era el acero, al fundir lo que es el hierro, se perdía un poco de proceso, se perdía mucho del material en el proceso. Esto porque generaba mucha escoria, tanto de carbono como otro tipo de ¿cómo se llama? de químicos, por llamarlo, y todo ese tipo de escoria que salía, pues no era aprovechado como tal, ya que todo ese tipo de cosas que se generaban en los procesos pues era más
considerado como contaminantes del hierro. Como comentamos, pues el convertidor Bessemer es el primero que logra crear acero en una sola fase. Esto quiere decir que no necesita ciertos o más de alguna manera procesos, y de una pues convierte lo que es derrite el hierro y no creando tanta formación de carbono. De esta manera se logra el aprovechamiento de lo que es la materia prima, y se obtiene mucha más cantidad de lo que es el producto final. La composición de un horno Bessemer es prácticamente como le llamaron, un tipo de pera. Está revestido internamente por un material refractario. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de material permite que guarde el calor, que el calor que se genera o las temperaturas tan altas que se generan siempre estén de alguna manera presentes, y no permite que escape tanto calor hacia afuera, lo cual permite que las temperaturas se mantengan y el material que está dentro requiere de menos combustión para poder mantenerse líquido o poder mantenerse en ese estado para permitir lo que es la producción de este tipo de producto. Okay. En la parte superior cuenta con una abertura que gracias al movimiento de inclinación permite que sea cargado rápidamente, y que este horno pues no se batalla, ¿no? para lo que son las cargas de materia prima. En la parte inferior tenemos lo que es una cámara donde se bombea aire, lo cual sirve como un tipo de avivador de la llama o avivador de lo que es la temperatura. Y desde esa inyección pues puede permitir un poco de más flujo de aire caliente, lo cual nos ayuda a mantener lo que son las temperaturas dentro del horno. También tenemos lo que es una cámara donde se almacena o se queda el hierro fundido. Desde la misma cámara ahí le inyectan el aire y para que pues ese mismo aire se caliente y mantenga lo que es la temperatura, y pueda mantener lo que es el hierro de manera líquida, sin tener que estar utilizando tanto lo que son gases o combustiones para poder mantenerlo y poder seguir diluyendo o haciendo lo que es el proceso del hierro a la misma vez, sino que cada vez que se esté cargando un nuevo material, una nueva materia prima, no pierda tanto lo que son las temperaturas, y no le dé mucho trabajo para lo que es nuevamente poder alcanzar lo que es el punto de fusión de lo que es este metal o materia prima. Ok, ¿cómo funciona a grandes rasgos lo que es el horno Bessemer? Pues las altas temperaturas combinadas con el alto porcentaje de carbono contenido en el hierro fundido y el oxígeno contenido en el aire empujan el horno y reaccionan para formar lo que son lo que se llama sofocos de calor, y salen en la parte superior, como se puede notar en la fotografía. Salen como tipos llamaradas. Esto es la reacción que tiene cuando se le inyecta lo que es el aire, y se forman como llamaradas. Son
sofocos de fuego, y todo esto sale por la boca del horno. Es la manera de descargar el horno, o descargar un poco lo que son las altas temperaturas, y de esta manera también pues se consume lo que es el exceso de carbono en el hierro fundido, dejando el acero en el vientre del horno. ¿Qué quiere decir esto? Se consume todo lo que es el carbono, la mayor parte del carbono, dejando lo que es el hierro fundido, de tal manera que es la materia, la materia prima que necesitamos, pero también el material, o en este caso lo que es el producto que nosotros queremos de este proceso o de esta reacción. Y pues mediante ese tipo de cosas, mediante ese tipo de reacciones, perdón, y mediante ese tipo de procesos pues obtenemos de manera más rápida, con menos, podríamos decir que con menos costo, lo que es la obtención del acero. Cabe señalar que este tipo de procesos pues vinieron a revolucionar lo que es la obtención de este producto, que nos sirve para muchas cosas dentro del día a día, o dentro de la creación de productos, como lo son pues varillas, clavos, estructuras de ¿cómo se llama? De edificios, y muchas cosas que nosotros podemos obtener de lo que es el acero. Bien, pues como todo proceso, pues siempre sufren cambios, o los procesos sufren evoluciones. El horno Bessemer pues ha sido descontinuado, al igual que los hornos Thomas y los hornos Thomas mejorados. Este tipo de hornos han sido descontinuados, ya que pues con la mejora de los procesos para obtener lo que es el hierro, se dieron cuenta pues que había mucho potencial de mejora. Entonces innovaron, incursionaron en nuevos tipos de cómo realizar una mejor obtención del acero, con menos inyección de capital. En este caso pues no se utilizan ya más por lo que mencionamos, por el costo. El tiempo se redujo con este tipo de hornos nuevos, y también la calidad del producto pues se mejoró mucho con la innovación de este tipo de hornos. En la actualidad pues ya se ocupan lo que son los convertidores LD, que proporcionan acero inoxidable de alta calidad en un tiempo relativamente corto, que es lo que mencionábamos en el punto anterior. Básicamente porque dependen de la cantidad de introducido. ¿Qué quiere decir esto? Que de la cantidad de material que nosotros introducimos, o la materia prima que nosotros introducimos, pues obtenemos lo que es más producto que todavía con los otros convertidores o hornos. El convertidor LD pues viene a innovar, viene a darnos un poquito más de lo que nosotros pues estamos acostumbrados a sacar con los otros hornos. Incluso pues viene a ser mucho mejor la calidad de los productos, mucho mejor la calidad del hierro que se obtiene mediante los otros tipos de ¿cómo se llama? de procesos. Y como lo menciona, pues con menos inyección de capital, entonces pues da más márgenes de ganancias, y sobre todo pues mucho mejor calidad, menos escoria, menos producto no conforme que se tenga que estar tirando o metiendo otro tipo de procesos para poder obtener otros derivados, ya que pues es lo que pasaba con los otros hornos. Si bien los hornos Bessemer o los hornos Thomas vienen a revolucionar
lo que era la producción y obtención del acero. El horno LD pues es el ¿cómo se llama? El producto o el medio de obtención pues innovador, ¿no? Es lo que viene a mejorar ese tipo de convertidores o hornos y este tipo de hornos pues ya se usan en la actualidad, producen mucho mejor acero con mucha mejor calidad en mucho menor tiempo y pues como lo comentábamos generan pues muchos más márgenes de ganancias. Bien, sería todo por mi parte. Los demás miembros del equipo van a continuar con lo que es ¿cómo se llama? La exposición. Yo concluyo con lo que es la exposición del tema de los hornos o convertidores Bessemer y sería todo. Muchas gracias. El convertidor TOMS. En este tema vamos a hablar sobre lo que es el convertidor TOMS. En primer punto hablaremos sobre una reseña histórica del convertidor TOMS. El convertidor TOMS se presentó en 1879 después de años de ensayos y mejoras. El procedimiento es similar al del Wagner, pero el convertidor está revestido interiormente con cal y silicio sódico, aglomerados con alguna arcilla. De esta manera se podía obtener aceros de buena calidad a partir de fundiciones fosfóricas y empleando escorias básicas. Más tarde se mejoró el convertidor revistiendo como dolomía calcinada. Aunque el método de fabricación del acero en el convertidor TOMS es similar al del Wagner, existen algunas diferencias en cuanto a las reacciones químicas que tienen lugar. El método TOMS fue creado en 1878 por el inglés TOMS. Se usa para hierros ricos en fósforos. El revestimiento de este convertidor se hace de dolomita, que es un material refractario compuesto de carbonato de magnesio y carbonato de calcio. La capacidad de estos convertidores es mayor al de los Wagner, pues la materia prima empleada hay que agregarle cal. En este caso, el convertidor se calienta y se carga con la cal. Después se vierte al arribo y se suministra el aire. En esta imagen tenemos lo que podía ser una muestra casi exacta de lo que viene siendo el método TOMS. A continuación veremos las fases de la operación del convertidor TOMS. En estas fases se conforman de cuatro etapas. En cada etapa contiene una propia clasificación. La primera etapa nos dice que es la escorificación. ¿Qué nos quiere decir esto? Durante este periodo se quema el silicio formando óxido de silicio y se salen del pico del convertidor grandes cantidades de chispas que son partículas de escorias y óxidos de hierro lanzados al exterior por la corriente de nitrógeno de aire. Las hélices se combinan parcialmente con el revestimiento a pesar de la presencia de la cal, pues a esta se encuentra a mayor temperatura. En esta fase, al igual que el método Wagner, se oxida el hierro, pero también se combina con el silicio y con el magnesio, liberando calor. Esta combinación genera óxido de silicio y magnesio y dejan como resultados el hierro metálico que andamos buscando.
La segunda etapa se encuentra la descarburación. En esta etapa, el fósforo comienza a oxidarse desde el principio, pero en forma lenta. Primero forma fosfato de hierro y con cal genera fosfato de calcio más el óxido de hierro. Al aumentar más la temperatura, comienza la combustión del carbón. El CO2 reduce a los fosfatos y reincorpora el fósforo libre del baño. El CO2 se inflama produciendo llamas de varios metros de altura, pasando sus colores amarillos al blanco brillante, que, vi, que vira el verde pálido cuando el fósforo comienza a oxidarse. El baño se hace cada vez menos fusible y esto genera ruidos y vibraciones intensas debido al esfuerzo del aire. Para atravesar la masa, el carbono liberado del arribo se quema entre 6 y 10 minutos, bajando su propagación rápidamente. En esta etapa se conlleva a la descarburación, ya que con esto el fósforo, la materia que ingresamos en la primera etapa, se funden a temperaturas mayores y que son fundidas entre 5 y 6 hasta 10 minutos, depende en el arribo que se encuentre, porque si se encuentra en menor temperatura, eh, nos da una cantidad de más tiempo, supongamos que unos 15 o 20 minutos, pero si tenemos a una temperatura ambiente que en realidad se ocupa fundir el material, si nos estamos yendo de entre 5 y 10 minutos. Para esto, como nos dice aquí, em, el CO2 produce muchas llamas de varios metros y que cambian de color a un tono blanco. Esto significa que está cambiando el proceso de su estado natural al proceso que se está convirtiendo. La tercera etapa, combustión de fósforo. En esta etapa, cuando se ha quemado por completo el carbono, se activa la combustión del fósforo, elevándose rápidamente la temperatura de la masa. Aquí la escoria se vuelve completamente líquida, disolvente la cal. Esta combustión se provoca mediante una fuerte corriente de aire. Las llamas desaparecen rápidamente del convertidor y comienzan a aparecer humos rojos, pardos, que son óxidos de hierro y magnesio. El magnesio que no se ha terminado de quemarse desde el comienzo. La operación es un recurso importante para proteger el hierro de la oxidación. En esta etapa tenemos que proteger el hierro a la oxidación, así es que por esto tenemos que checar que todos los fundentes que hemos echado al horno estén completamente en un estado líquido para que nos estropee el resultado. La cuarta etapa, adiciones finales. Aquí nos dice que termina la inflación del aire y elementos de fósforo. Se inclina el convertidor para retirarse la escoria, los que ocupan un volumen considerable. Luego se le agregan las adiciones finales. Y pues aquí les voy a dar unas ventajas y unas desventajas de los que contiene el convertidor de Toms. Una de las principales ventajas es que tiene un alto rendimiento. La segunda es simplicidad relativa a la instalación, que son muy fáciles de fundirse y renuevan constantemente su color a un fundente más líquido. Gastos básicos bajos, que no son muy caros en compras, sino son recursos muy baratos que se pueden encontrar en el medio ambiente. Ausencia de energía para calentar el metal,
que no ocupan mucho calentamiento, pero sí una temperatura estable. Las desventajas. En las desventajas tenemos tres. En la primera que nos dice no resuelve de manera óptima la obtención de metales de aceros de diferentes cualidades. Esto nos dice que para dar una mayor fundación requerimos solamente un metal específico debido a que es un proceso muy cuidadoso y se está basando mucho en los datos de Bastar. No sirve para tratar todos los tipos de arrabio nacidos de la infinidad de menas posibles, como lo habíamos dicho en la primera. Solo puede utilizarse de manera limitada a la gran cantidad de chatarra disponible en la industria. O sea que a todo dado esto es un reciclaje. Dado esta información, dado estos conocimientos de ventajas y desventajas, nos proporciona que esto puede ser un reciclaje de metales reutilizables para la fundición y esto hace que nos dé los colores brillantes que habíamos mencionado y que se combinan con diferentes sustancias para que nos dé un hierro estable. Pues por mi parte sería todo.